Bueno, diputado. Pues bueno, usted ya mencionó y el compañero Toño Martínez ya mencionaron algunos puntos. Definitivamente la modificación a esta ley de desarrollo urbano pues tiene algunas modificaciones de forma, ¿verdad? Pero también otras de fondo. En algunas pues se está adecuando a Instituto Registral y Catastral, que recientemente hicimos la modificación del nombre a como venía anteriormente como Sistema Estatal y de Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Se está adecuando. Aportaciones muy interesantes como una de las que usted ya mencionaban, conceptos que no venían, ¿verdad? Como hay uno que a mí me llamó la atención y qué bueno que ya se está incorporando, como es el atlas de riesgo, ¿verdad? De las zonas que están ubicadas en un área de riesgo, ahora se está incorporando, me parece bastante bien, ¿verdad? Todos esos detalles, esos puntos que se mencionan me parecen excelentes porque no estaba detallado, ¿no? Pero ya no quiero ser repetitiva. Por ejemplo, el atlas de riesgo, documento donde se establece y clasifican las zonas de alto riesgo, ¿verdad? O bien, lo que usted mencionaba, el coeficiente de utilización de suelo, que me parece bastante bien, el dictamen de impacto urbano, ¿verdad? Y el de utilización de suelo, que hace una diferenciación, ¿no? Todo eso me parece excelente. Me parece bastante bien y efectivamente lo estaba comentando aquí con antelación a inicio de esta comisión, tanto con el diputado Antonio Martínez como con el diputado Reinaldo. El tema de las casas llamadas habitación popular, ¿verdad? Y que ya se establece aquí algunas modificaciones que ya viene en la anterior ley como 6 metros, pero no dice lineales y se refiere al frente, y donde se incluye que ya deben de ser 96 metros cuadrados de terreno como mínimo, ¿verdad? De lote. Pero también entra la parte que yo mencionaba precisamente con los diputados, ¿verdad? Que por qué hay una parte en el artículo 49, si vamos a ese artículo, ¿verdad? Sí, adelante. En el artículo 49, en el inciso donde es habitación popular, ¿verdad? Se incluye una serie de incisos, bueno, el párrafo segundo, y luego viene una serie de incisos, donde menciono que vienen los 6 metros lineales, luego el inciso B, que es el mínimo de 96 metros cuadrados, y luego en el C dice que los lotes de terreno cuenten con por lo menos red de agua potable. Yo estaría pidiendo si se pudiera quitar la palabra de por lo menos, porque dice por lo menos red de agua potable con toma domiciliaria en cada lote, con red eléctrica, con la acometida en cada lote, o sea la MUFA, y red de alumbrado público. Entonces, usted bien mencionó hace un momento, ¿verdad?, que se está pidiendo que los constructores pues entreguen con estas especificaciones. Entonces yo creo que si ponemos con lo menos, estamos dando entrada a que se cumpla o no. Entonces yo creo que valdría la pena quitar esa palabra de por lo menos. Y efectivamente yo hacía comentario de que por qué no se, o sea, muchas veces estos lotes están a las afueras de la ciudad o en zonas retiradas y no se ve el hecho de que las personas que compran esta casa o esta propiedad o estas habitaciones populares no tengan el medio de moverse en el transporte. Entonces que si era el momento para también incluir, pues que se viera de que se le asegurara una ruta de transporte y también la parte de la recolección de la basura y lo de seguridad que mencionaba el diputado Toño Martínez, pues que debe de ser en la ley de municipales, de acuerdo a lo que me estaba comentando. Pero yo no sé si pudiera ser algo para agregarlo del servicio, tanto de transporte, o sea que se le asegurara que se considerara una ruta de transporte, y lo de la seguridad pública, que es una delegación de policía, y la recolección de basura, que son servicios considero básicos.
Ese es un punto. Otro punto que es importante mencionar, que también tiene esta iniciativa, y es la parte que yo considero negativa de la iniciativa, de la modificación, es el artículo 78. En el artículo 78, si nos vamos al punto 2, se está derogando. Y el punto 2, como está actualmente la ley, dice, esto se refiere, dice, por cuanto hace el otorgamiento de las licencias de uso de suelo para las estaciones de servicio denominadas gasolineras, se sujetarán a las siguientes condiciones. Y viene una serie de requisitos de cómo funcionaría si se pretende conseguir un permiso para instalar una gasolinera, o sea, para construir una gasolinera. Y voy a mencionar cómo está, diputado, cómo está actualmente, que es lo que se pretende quitar. Dice, 1. Los predios para el establecimiento de gasolineras o estaciones de servicio deberán estar localizados sobre accesos a cerrateras, carreteras, autopistas, libramientos, vías primarias o principales colectoras, así como aquellos predios cuya ubicación sean compatible y conforme al uso de suelo del plan de desarrollo urbano del municipio respectivo. 2. Las estaciones de servicio con venta directa al público o de autoconsumo cumplirán con las disposiciones en materia de protección civil, ambiental, de seguridad y demás legislación aplicable y se ubicarán a una distancia de 10.000 metros en forma radial, una de otra dentro de la zona urbana, y 20.000 metros cuando su ubicación sea en carreteras concesionadas federales, estatales y secundarias, y una de las que me preocupan. 3. El predio deberá ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 300 metros radiales de centros de concentración de personas tales como escuelas, hospitales, centros de desarrollos infantiles o guarderías, y como en cualquier otro sitio, perdón, me estoy brincando aquí, y de 150 metros radiales respecto de mercados, cines, teatros, centros de culto religioso, auditorios y así como en cualquier otro sitio en el que exista una concentración de 100 o más personas de manera habitual o transitoria. Y luego vienen más especificaciones. Todo esto, diputado, se está quitando, se está derogando. Esto me preocupa, porque entonces, ¿cómo se va a regular la instalación de la construcción de nuevas gasolineras si lo quitamos de esta ley? Esto para mí es preocupante, ¿no? Si vamos al tema de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que recordaremos que ahorita se está buscando en una ley donde se está poniendo una regulación para que se debe de checar por protección civil a cuántos metros de distancia debe de haber. No debe de haber empresas, ni comercios, ni nada relacionados que puedan poner en riesgo. Y una gasolinera, pues en un momento dado actualmente, tenemos problemática de que muchas familias, cuando se va a poner una gasolinera, si hay escuelas, hay centros educativos, pues empiezan a recolectar firmas que no quieren que se ponga la gasolinera. Si nosotros quitamos esto como está de la regulación actual, no sé dónde lo vamos a regular, diputado. Ese punto, o sea, considero que tumba todos los beneficios que mencionábamos ahorita en el aspecto de habitación popular. Y bueno, otro punto que no es nada más, es también que a lo mejor ahí hay esto se refiere al capítulo 1 de las licencias de fraccionamientos, urbanización de suelo, ¿sí? Lo de las gasolineras, que se me hace muy complicado. Y el último punto que quiero mencionar, efectivamente, el de los cobros, en el artículo 101, si nos vamos al artículo 101, en la fracción segunda se incorpora el inciso, en la anterior ley, el inciso cuarto, que se refiere a construcciones que se consideran patrimoniales, se incluyen en esta parte donde se les está cobrando una multa de 2.000 a 3.000 veces de salario mínimo, o lo voy a leer como lo están proponiendo y me parece bastante bien. Dice, segundo, a quien se encuentre en el supuesto contemplado en las fracciones segunda y cuarta, aquí se está incorporando la cuarta porque no estaba, del artículo 100 de esta ley se le aplicará una sanción consistente en la suspensión o demolición
de construcciones e instalaciones y suspensión de permisos o autorizaciones para construir o realizar cualquier tipo de obra en ese mismo predio por un plazo de 6 a 10 meses y la multa de 2,000 a 3,000 veces el salario mínimo prevaleciente en la zona económica de que se trata. Ahí me parece bastante bien, porque anteriormente este artículo, esta fracción cuarta estaba en el siguiente, en el tercero, donde nada más son de 700 a 1,000 veces el salario mínimo, o sea, se le incrementa, ¿verdad? Pero no sé por qué en la fracción quinta se vuelve a incorporar la fracción cuarta, y al incorporarse la fracción cuarta me hace pensar, no sé si lo estamos viendo, en la cuarta se vuelve a incorporar la fracción, perdón, en la quinta se vuelve a incorporar la fracción cuarta y dice: a quien se encuentre en el supuesto que establecen las fracciones cuartas y octava del artículo 100 de esta ley, se le impondrá una multa de 2,000 a 3,000 veces el salario mínimo prevaleciente en la zona económica de que se trate. Hasta ahí me parece como que es igual al anterior, pero no es igual, porque en la anterior dice: se suspenderá, se demolerá la construcción e instalaciones y se suspenderán los permisos. Entonces, o se va a aplicar en la segunda o se va a aplicar en la quinta, la fracción cuarta. No sé si queda clara mi duda. Yo creo que ahí hay un error. Considero que ahí hay un error. Porque si mencionamos, no sé si quiera que lea la cuarta, a lo que se refiere. La fracción cuarta del artículo 100 se refiere a todas aquellas construcciones que sean consideradas como patrimonio municipal o estatal de arte y cultura. No lo traigo, pero se refiere a ellas. Entonces, en la fracción segunda se está incorporando de que si se comete esta situación, aparte de la multa, se demolerá, se evitará la construcción. Y en el inciso quinto se vuelve a incluir la misma fracción. Entonces considero que ahí hay un error, ¿verdad? Esta nada más sería cuestión de revisar si estamos en lo correcto o no. Y esas serían mis observaciones, pero la más complicada, por la que me pondría a dudar el sentido de mi voto, diputado, es el artículo 78, en lo que se refiere a las licencias de construcción y de uso de suelo, porque se desincorpora a las gasolineras. Y entonces me hace pensar que al momento de incorporarlo de esta ley, pues todo el mundo va a poder construir gasolineras sin cuidar una distancia una de otra, sin cuidar el hecho de que está una escuela cerca, una guardería, una asociación, un auditorio, un lugar de concentración de gente, y pone en riesgo. Entonces, ese artículo 78, fracción segunda, no estoy de acuerdo con la modificación.